Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, vamos a leer del verso 6 al 8, 3 versículos. Cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Ya me pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Esta mañana, hermanos, vamos a tener una muy importante reflexión. Realmente, hermanos, sobre el mundo, sobre el hombre en sí, pesa, hermanos, un engaño horroroso. Un engaño, hermanos, de lo más vil. Y muy poca gente se libra de ese engaño. Y voy a hablar, hermanos, en esta mañana de algo tan importante como lo es el engaño de la soberbia. Fíjense bien, hermanos. Hay un pasaje también en la Biblia que dice lo siguiente. Dice que el necio, aún mientras va por la calle, mientras va por el camino, le va gritando a todos que es un necio, dice. Eso tiene mucha sabiduría, y voy a explicar una serie de cosas que nos van a ayudar a entender algo en esta mañana, hermanos. Miren, es increíble, hermanos, el mundo está lleno de gente soberbia. Quizás aquí hayan muchos soberbios también. Usted no puede decir que es libre absolutamente de ello. Pero la soberbia, hermanos, es un engaño vil, es un engaño bajo. No hay peor gente más engañada que el soberbio, y voy a explicar por qué. El soberbio, hermanos, es acomplejado. Una persona soberbia tiene complejo de inferioridad. Oigan, qué interesante la enseñanza de esta mañana, hermanos. Una persona que es soberbia tiene complejo de inferioridad. Y ya van a ver ustedes que esto es así. Y vamos a comenzar haciendo un análisis, hermanos, porque yo creo que si comenzamos a escudriñar las Escrituras, vamos a encontrar algo que le va a dar tanto valor a nuestra fe en el Señor. En primer lugar, hermanos, es bueno que sepamos que el origen de la soberbia comenzó con un querubín. También aclaro antes de entrar en detalles, hermanos, es que Dios no hizo al diablo, como mucha gente dice. Si Dios es Dios, ¿por qué hizo al diablo? Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín perfecto, así dice la Biblia. Él se hizo diablo solo a él mismo. También dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos, dice, se buscaron muchas perversidades. No sé si me entienden. Dios no hizo al hombre como ser caído, como lo que es ahora. Usted no puede decir a mí, ¿qué culpa tengo de que Dios me hizo así? No, un momento, usted no le eche las culpas a Dios de eso. Dios, hermanos, hizo al hombre perfecto. El hombre, hermanos, se pervirtió por su propio juicio. Dios, hermanos, hizo al querubín un ser perfecto. Sin embargo, hermanos, este querubín se echó a perder, se corrompió. Y la manera de corromperse, hermanos, dice las Escrituras, como las Escrituras no nos entran en detalle, es que dice, hermanos, que el corazón de este querubín se enfermó. Le voy a contar un poco acerca de este querubín, hermanos. Yo pienso que si nosotros sabemos de lo que era del diablo antes de lo que hoy es, eso nos va a ayudar a entender muchas cosas y muchos de nuestros propios errores. Cuando Dios hizo aquel querubín, hermanos, la Biblia dice que Dios lo creó como un ser inteligente, perfecto, cabal. Ningún otro ser, hermanos, en todo el universo tan perfecto y tan bien acabado como aquel querubín creado por Dios. Este no se hizo a sí mismo, Dios lo hizo, hermanos. Dios hizo a este querubín. Es lógico, hermanos, jamás la máquina puede ser más que el fabricante. Jamás puede ser una máquina más que el que la fabricó. Aquel querubín, hermanos, por muy perfecto y bien acabado y bien hecho que estuviese, jamás puede ser, hermanos, ni siquiera pensar en equipararse a su creador. Eso es una locura, hermanos, es una enfermedad horrible. A alguien, solamente, hermanos, que se haya cegado se le puede meter semejante disparate. Pues a este querubín, hermanos, se le metió ese disparate. Su inteligencia era tan grande, hermanos, él comenzó a ver a los demás seres en el cielo por encima del hombro. Realmente Dios lo hizo inteligente. Yo le voy a decir algo, hermanos, en esta tierra hay gente que es inteligente más que otros. Hay gente que físicamente es más agradable que otros, pero usted no escogió tener la cara que tiene. Usted no me diga que tiene la cara bien parecida, por decir algo, porque usted es listo o porque es inteligente. Dios le puso esa cara, y si Dios le quiere le pone otra cara a usted horrible. Pero es Dios quien le pone la cara a cada quien, y usted no es inteligente porque trajo esta cara ni porque trajo el coeficiente de inteligencia que tiene. Sepa usted que todo lo que nosotros traemos, hermanos, es pensamiento de Dios. Dios lo designó así. Si una persona se siente orgullosa por los valores o por los atributos que se cree tener, es ciego. Porque en lugar de darle la gloria a aquel que le ha dado las cosas, piensa, hermanos, como que es mérito propio el ser poseedor de los atributos que tiene. Sigamos hablando del diablo.
Este querubín, hermanos, era perfecto, era inteligente, hermanos, y no cabe duda que este descubrió, hermanos, que tenía una capacidad más grande que los demás ángeles. Y esa capacidad, hermanos, y ese estado de perfección lo hizo él enfermarse en su corazón y creerse, hermanos, que él ya tenía, hermanos, cierto parecido a Dios. Pero le voy a contar algo más. Cuando la Biblia, hermanos, tipifica a Dios, lo pone, hermanos, como el tipo, como figura del sol. A Dios en la Biblia se le pone como una figura del sol. Pero cuando la Biblia, hermanos, tipificaba a este querubín, lo pone como un lucero. ¿Ha leído usted eso, verdad? Lucero de la mañana, así le llaman las escrituras a ese querubín antes de que se convirtiese en diablo. Le voy a contar qué pasó con el querubín. Se sintió inteligente, se sintió muy listo, muy capaz, más que los demás, se empezó a ver con soberbia a los demás, con menosprecio a los demás ángeles, se ensoberbeció, su corazón se comenzó a enfermar y a corromper, y entonces él dijo: yo puedo ser sol, dijo el lucero, yo también puedo ser como sol, y se infló, se infló, se infló, se infló, y ¡pam!, explotó y se convirtió en tinieblas. Creyendo ser sol, hermanos, explotó. Yo le voy a decir algo: creerse más de lo que ese es, esto, hermanos, lleva, hermanos, al fracaso y a la autodestrucción. Realmente la enseñanza de esta mañana se llama la soberbia autodestruye. Aquel querubín, hermanos, dejó de ser lucero para convertirse en tinieblas. ¿Quiere que lo leamos? Lea usted, hermanos, que dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Solo quiero leer un versículo o dos para que ustedes vean lo que la Biblia dice de él. Vamos a regresar de nuevo. Ezequiel 28. Amén, hermanos. Lea, hermanos, lo que dice en el versículo 14 y 15. Rápidamente, hermanos. Ezequiel 28, verso 14 y 15. Dice: tú, querubín grande. Oiga, hermanos, cómo lo describía el Señor, cómo lo describe la Biblia. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora pases, hermanos, al versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O sea, de su propio corazón brotó el fuego, brotó el infierno en su propio corazón. El origen del infierno está en el corazón de aquel querubín. Ahí brotó el fuego de la soberbia, el fuego de la corrupción. Luego dice: el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tronó el lucero, y Dios lo hace ceniza. Verso 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo le hago una pregunta, hermanos. Cada vez que la gente oye hablar del diablo, ¿qué siente? ¿Verdad que siente espanto? Todo el mundo, hermanos, cuando oye hablar del diablo le da miedo, ¿eh? Algo le da. Pero eso, hermanos, no creen ustedes que es tan nomás así. Aquí hay un escrito, oiga lo que dicen las escrituras. Aquel querubín, hermanos, explotó, se convirtió en tinieblas, en oscuridad, y solo eso, hermanos, ya causa un miedo. Pero el miedo no es en sí, hermanos, el diablo en sí. El miedo es el juicio de Dios. Por eso es que causa miedo el diablo, porque en el diablo, hermanos, se está haciendo evidente, hermanos, el peso del juicio de un Dios que es recto y con el cual no se puede jugar. Entonces, hermanos, cada vez que usted oiga y siente miedo por el diablo, sepa que lo que usted tiene miedo no es del diablo en sí, sino que tiene miedo del juicio de Dios hecho evidente en el diablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Muy bien. Pues, hermanos, entonces, ¿qué pasó con aquel querubín? No conforme, hermanos, con ser un lucero, Dios le dio un rango de luz, punto, hermanos, conforme con eso, tranquilo, ahí se hubiera quedado, feliz, ahí estaría todavía. Pero no contento, hermanos, con esa posición, se le metió la soberbia, se creyó más que los demás, comenzó a mirar por encima, comenzó a menospreciar a los demás y a mirarlos como nada, y se empezó a creer más que otros en su propio concepto, hermanos, se puso encima de los demás y tronó, reventó y se echó a perder. La soberbia autodestruye. Pero oigan ustedes qué pasó, hermanos, porque ya van a ver ustedes cómo opera este mismo engaño, cómo este engaño, hermanos, es tan fuerte, está tan bien metido dentro de la sangre del género humano. Vino aquel ser, hermanos, aquel querubín, y entonces, hermanos, él trató, en su soberbia, trató de arrastrar, no una tercera parte, él se quiso arrastrar a todos los ángeles, así detrás de él. No vayan a creer ustedes que solo una tercera parte quiso jalar él se quiso jalar a todos hacia él. Quiso capturar, hermano, la atención de todos hacia él.
Entonces vino, hermanos, y comenzó su trabajo. Lo que sucedió, hermanos, es que hubieron 2/3 partes de ángeles en el cielo que le fueron leales a Dios y se pararon firmes ante cada prueba. Pero 1/3 parte de ángeles fue traidor. Y comenzaron, hermanos, a darle crédito a aquel querubín. Y le voy a contar cuál era el ofrecimiento. El ofrecimiento de aquel querubín, hermanos, era convertirlo en dioses a todos. Porque acuérdense, hermanos, que si a él se le metió esa soberbia, ese engaño, esa fue la que se le metió a todos. Acuérdense que cuando el diablo, hermanos, estaba presente en el huerto de Edén, le dijo al hombre: tú puedes ser como Dios. Quiere decir, hermano, de que la filosofía del diablo siempre ha sido la misma. Él se quiso creer Dios. Dice que se infló y se quiso poner como sol. Y luego, hermanos, viene y arrastró 1/3 parte de los ángeles engañados, que me imagino que les ofreció le hizo semejante oferta. Ustedes pueden ser también Dios. A ver, síganme. Mire, aquí les empezó a plantear, a saber qué filosofía más engañosa, hermanos. Pero no crean ustedes que era una tontería lo que decía. Ha de haber dicho cosas muy razonables. Porque si no, no hubiese sido engaño. Si hubiese dicho tonterías, hermano, no cree usted que los ángeles hubieran creído fácilmente tonterías. Quiere decir que hizo planteamientos muy astutos, hermanos. Usted no se puede imaginar, la Biblia, hermanos, ni Dios, hermano, nos permite que nosotros tengamos aquí a cabalidad todos los planteamientos que el diablo les ha de haber hecho a los ángeles, porque quizás muchos de esos planteamientos ni siquiera entran en nuestra razón por el momento. No los podríamos comprender, son cosas demasiado profundas. Pero quiero, hermanos, en esta mañana que quede claro que el planteamiento de aquel querubín, hermanos, hacia los otros ángeles han de haber sido planteamientos muy astutos, muy inteligentes, hermanos, bien elaborados, cosas muy razonables, hasta el grado que 1/3 parte de ángeles muy inteligentes, hermanos, se dieron y creyeron y ¡pum!, fueron arrastrados. No eran tonterías las que decía aquel querubín. Pues el ofrecimiento, hermanos, era convertirlos en Dios también a ellos. Pero no los convirtió en Dios, sino los convirtió en demonios. Ya explicaba el otro día, hermanos, que en el griego los demonios son considerados dioses, pero con minúsculas, dioses de caricatura. Entonces, hermanos, el diablo no convirtió en dioses a los ángeles que le siguieron, sino que los convirtió en demonios. Ahí está el engaño. Oiga usted, tronaron también juntamente con él. ¿Y sabe usted, hermanos, quiénes son los demonios hoy? Seres sin casa, seres que andan errantes, perdieron su morada. Allá andan pululando, dice que llenan maná por los aires, no tienen paz. Por eso, hermanos, es que los demonios andan buscando, hermanos, a gente mal parada, gente con pecado, gente, hermanos, que no busca a Dios para poseérsele y vivir dentro de la vida, dentro del cuerpo de aquellas personas. Cuando Jesús vino, hermanos, echaba fuera demonios de muchos cuerpos de gente. Habían personas que tenían legiones de demonios, hermanos, miles de demonios metidos. Los demonios, hermanos, están con crisis de vivienda. Perdieron el cielo. Ellos, hermanos, necesitan cuerpos donde meterse. Necesitan, hermanos, aunque se amontonen un montón en el cuerpo de una persona, pero ellos, hermanos, son seres desesperados, seres errantes, seres que no encuentran paz. Así que, hermanos, les estoy describiendo, hermanos, hasta dónde llevó a la destrucción a la cual el enemigo llevó a aquellos ángeles. Pero el diablo se hace presente en el huerto del Edén, hermanos. Y ahí, hermanos, está el hombre que Dios lo ha hecho, hermanos, para que sustituya a aquel ser allá en el cielo. Y viene el diablo, hermanos, y le cae al hombre con el mismo cuento, con el viejo cuento de que los voy a hacer Dios. Miren, el viejo truco que le funciona al diablo por todas las edades. ¡No, hombre! Ustedes no necesitan obedecer a Dios. No es cierto que van a morir. No van a morir, hombre. Dios es lindo, Dios es bueno. A saber qué cosas no le haber dicho. Repito, la Biblia, hermanos, no tiene ningún interés en dar a cabalidad todos los argumentos que el diablo dio. Aquí lo que se trata en la Biblia es dar a conocer la palabra de Dios y no la palabra del diablo. Así que, hermanos, el diablo, no sé qué, pero ha de haber utilizado muchos argumentos. Le ha de haber dicho tantas cosas a Eva, le calentó la cabeza, la torció, le metió muchas ideas y llegó con el viejo cuento: ustedes pueden ser Dios. Y vino la mujer, hermanos, pangón, comió, le dio a su marido, comió también, y allá va el hombre, hermanos, al igual que el diablo, solo que, hermanos, el hombre todavía tiene una oportunidad. Pero viene Dios, hermanos, y saca al hombre fuera de Edén con todo y maletas, fuera. Dios era amor, pero no es tonto. Dios le dijo: el día que comas morirás. Palabra tan firme y tan certera, de la cual Dios no se retracta. Comió, bueno, fuera de Edén, con todo y maletas, fuera de aquí. Y puso Dios una espada en la entrada del huerto para que el hombre no regresase. ¿Así es Dios? Sí. Eso es, hermano, lo que muchos hoy no conocen de Dios, su rectitud. Dios es cabal. Y Dios, hermanos, echó al hombre, hermanos, porque creyó el engaño. No cabe duda que si Eva comió del árbol, hermanos, quiere decir que también se le metió la gana de ser como Dios, porque ese es el engaño que el diablo le metió. Ustedes pueden ser como Dios. Y le metió la idea a Eva, y luego Eva se la metió al hombre, y el hombre, hermanos, se contaminó. Y las escrituras dicen así: el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, y tronaron. Tronó el género humano.
Y el hombre, hermanos, hasta el día de hoy, nace con la soberbia metida en la sangre. Yo quiero que ustedes me entiendan bien en esta mañana, hermanos. Usted no escoge ser soberbio, la soberbia ya la trae metida en la sangre. Uno no aprende en este mundo a ser soberbio, uno nace siendo soberbio. Lo que hay que aprender en esta tierra es ser humilde, eso es otra cosa. Ahora pasemos a otro aspecto, que es aquí está el meollo de la enseñanza. Una persona, hermanos, soberbia en esta tierra es una persona acomplejada y tiene complejo de inferioridad. Yo le voy a decir algo, hermanos, el soberbio pretende ser más que los demás por las cosas que tiene o por lo que es. Pero solo eso ya revela un complejo, porque el que es grande no tiene que estar demostrando nada. El que es grande es grande. No sé si me entienden, hermanos. El que es grande, punto. Lo es. Su esencia lo dice todo. Su personalidad lo dice todo. Su carácter lo dice todo. Pero cuando alguien, hermanos, es soberbio, tiene que echar mano de recursos externos para demostrar que es grande. Incluso hasta ser soberbio, no hablarle a los demás, ser despectivo, menospreciar, creerse más por su apellido, por el dinero, por su posición social, por las cosas que tiene, por el carro, por los anillos, por los lentes, por los relojes. Miren, hermanos, todo eso revela el complejo de inferioridad de los soberbios. Una persona, repito, una persona soberbia es acomplejada. Oíganme muy bien, hermanos, y voy a detenerme mucho en esto, porque espero que esto quede claro, porque el conocimiento de la verdad nos puede hacer libres, hermanos. El diablo, hermanos, como un ser acomplejado, se creyó Dios, se infló para querer parecerse al sol y tronó. Pero el sol no necesita inflarse, él es sol porque es sol, punto. Es sol porque tiene una gran radiación, porque tiene una gran luz, porque ya es así, es su naturaleza. Dios a cada quien de nosotros, hermanos, nos hizo como Él quiso. Pero cuando alguien, hermanos, llega a ser grande, aquí, hermanos, sencillamente, hermanos, es humilde. Ahora le voy a hablar de Jesucristo, hermanos, a diferencia del diablo. Jesucristo, hermanos, Él es grande, grandísimo, hermanos, porque Cristo es Dios, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que el misterio de la piedad consiste en esto. Dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios es grandísimo, hermanos. Eso ni vuelta de hoja. ¿Quién duda que Dios es grande? Que Dios es grandísimo. Dios no necesita, hermanos, de muletillas para demostrar que es grande. Dios no necesita inflarse, al contrario. Miren, cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, saben ustedes que no buscó aquí un palacete, no buscó gente de buen apellido, ni buscó gente de la nobleza, ni buscó tampoco la metrópoli más adelantada del mundo. No buscó el Señor nada de esto. No necesita el Señor de eso para demostrar que es grande. El que es grande, hermanos. ¿Me entienden? El que es grande, hermanos, no se va a sentir grande por su reloj. Ni modo, hermanos, que me voy a sentir grande por la marca de ropa que uso. Eso no lo hace grande a uno. Grande, hermanos, vamos a ser porque tenemos personalidad. Y la personalidad que nosotros tengamos, hermanos, eso nos va a hacer grandes. Usted no puede demostrar que es grande por el carro. Hay gente, hermanos, que necesita de un buen carro ahí para demostrar a los demás que es algo. Pues sí, uno no necesita de carros. Jesucristo, hermanos, repito, vamos a entrar en detalle, esto es muy importante. La soberbia, hermanos, es complejo de inferioridad. Jesucristo, hermanos, cuando nació en este mundo, cuando Dios decidió, hermanos, venir a este mundo a nacer, buscó, hermanos, el peor de los lugares a esta tierra. No necesita el Señor de la metrópoli más adelantada de Roma. No necesita, hermanos, el Señor nacer en la capital de un imperio. El Señor, hermanos, solo necesita un lugar en cualquier parte del mundo. El que tiene personalidad, la tiene. Él es Dios, hermanos. Y tiene personalidad. Él es grande. No necesita, hermanos, echar mano de buenos lentes. No necesita echar mano de nada. Me recuerdo que el otro día leí un artículo que me llamó la atención. Un artículo que hacen análisis así, científicos o gente de este mundo. Pero me llama la atención, hermanos, y en este artículo hablan como muchas personas, hermanos, que les gusta andar con su chucho en la calle, así, buenos chuchos. Hablan ellos, hermanos, que eso, hermanos, es problema de personalidad. Cuando alguien, hermanos, no tiene personalidad, tratan de buscar un animal, una mascota que le saque adelante la personalidad. El que tiene personalidad no necesita de un perro. Tiene personalidad, aunque no tenga nada. ¿Me entienden, hermanos? No tiene complejos. Usted no necesita, hermanos, porque para demostrar a usted que tiene carácter y personalidad, no necesita usted andar con un gran perrote en la calle y diga, para impresionar a los demás. Vamos a impresionar por lo que tenemos dentro y no por lo que tenemos fuera. ¿Me están entendiendo, hermanos? Así que Jesucristo viene a este mundo, hermanos. Él no necesita, hermanos, que ir a lucir nada. Aquí, hermanos, se van las marcas de zapatos, aquí se va la marca de ropa, aquí no importa, hermanos, los joyeles, no importa nada de eso. Cristo tiene personalidad porque Él es grande, punto. Él no vino a estudiar en ninguna universidad porque el título no lo va a hacer grande a Él. Él es grande, punto. Ahora vamos a seguir con esto.
Cuando Cristo nació, hermanos, en este mundo, Dios buscó, hermanos, miren, una aldehuela, porque hasta así se le llama a Belén, aldehuela de Belén. Aldehuela quiere decir, hermanos, que ni siquiera llega al título completo de aldea. O sea, al decir de aldea, hermanos, es una cosa sencilla también. Decir aldea, hermanos, es un lugar pequeño, un lugar donde no hay mucho adelanto. Pero el Señor no vino ni siquiera a nacer a una aldea, sino a una aldehuela. Y la expresión aldehuela denota un caserío. ¿Me entienden, hermanos? Así como nosotros diríamos hoy un caserío. El Señor no vino a nacer ni siquiera a una aldea, vino a nacer a un caserío. A un caserío, hermanos, donde cero adelanto, cero prosperidad, cero nada de nada. Y allá fue Jesús a nacer, hermanos, y no crean ustedes que encontró una casa muy rimbombante, una casa ostentosa, no. Alguien por misericordia ahí le dio, hermanos, en un establo, y por ahí, hermanos, encontraron un pesebre. El pesebre es ese camallón donde come el ganado, donde echan la paja ahí. Miren, el estiércol del ganado, hermanos, es uno de los lugares más propicios para crear bacterias. En un lugar así, tan inhóspito, tan duro, no hubieron pañales de marcas finas, no hubieron bonitos carruajes. Hay muchos hermanos, muchos padres cuando nacen sus hijos, carruajes de los más atractivos, de los más cómodos, que causen todos los beneficios a la carne de aquel ídolo que están haciendo allí. ¿Es cierto o no es cierto? Porque el que están haciendo ahí es un verdadero ídolo. Buena ropa, las mejores gorritas, videos, fotografías y todo, porque ha nacido un ídolo en la casa. Cuando nació el Hijo de Dios, el Señor, hermano, lo hizo nacer en un pesebre. El que es grande, es grande. No va a ser grande por el carruaje, no va a ser grande, hermanos, por el apellido. No vino Jesús, hermanos, a nacer con gente, hermanos, de apellidos rimbombantes. No nació el Señor allí, hermanos. El Señor nació de unos padres tan sencillos. Así creció el Hijo de Dios, hermanos. Y luego, hermanos, cuando creció, desde chiquitito, hermano, miren, ¿sabe usted que José, hermanos, era un carpintero? Ser carpintero en aquellos días, hermanos, era tener una profesión muy sencilla. Era algo muy sencillo, hermanos. No era grande, no era ningún gran empresario. Era una cosa muy sencilla. Y ese niño, hermanos, desde chiquitito se tuvo que fajar ahí con la sierrita, que lijando, a saber qué cosas hacía. Pero se tuvo, hermanos, que ganar la vida a la par de José, desde chiquito. Así que Dios, hermano, mandó a su Hijo de Dios a aprender a vivir en este mundo. Lo mandó a aprender a vivir. Le enseñó desde su nacimiento a ser forjado en la humildad. Porque el que es grande, hermanos. Así que nació Jesús, hermanos, en un pesebre, en un lugar muy sencillo, muy inhóspito, en la peor, en una aldehuela. Padres sencillos, no tienen dinero, gente muy pobre, no tienen buenos títulos, no estudió el Señor Jesucristo, no lo necesita. No son los títulos los que hacen grandes a las personas, porque el que es grande, hermanos. Así que viene Jesús, hermanos, y nació dentro de todo esto, y él, hermanos, viene despojado de todas las influencias del diablo en la vida de los hombres, porque el diablo es el que ministra la soberbia. Si usted lee el libro de Job, dice, hermanos, que el diablo es el rey de todos los soberbios. ¿Lo ha leído usted? El diablo es el rey de los soberbios. Hay un soberbio en esta tierra, sepa usted quién es su rey. Hay un humilde, sepa usted que su rey es Cristo. Si usted aprendió a ser humilde de verdad, de corazón, ya voy a explicar en qué consiste la humildad, porque quizás usted se venga a dar cuenta hoy que no es nada humilde. El que es humilde, hermanos, nunca establece diferencias con su prójimo. El que es humilde no establece barreras. Y el que es humilde no se siente más que nadie, ni menos que nadie. Sencillamente, hermanos, es lo que es porque tiene su propia personalidad. Así que Jesús, hermanos, nació en un lugar muy sencillo, sus padres muy sencillos, sus hermanos también, trabajó desde pequeño. La Biblia dice de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muchas veces, hermanos, los padres hoy dicen, no, es que yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Ojalá pensaran como Dios. Dios, hermanos, sí hizo que a su hijo le faltaran muchas cosas para que aprendiera a depender, para que aprendiera a pedir. ¿Sabes, hermanos, cuán importante es que un padre le enseñe a sus hijos a pedir? Porque el hecho de pedir, hermanos, ya lo ubica en un plano de humildad. Pero aquel padre que le da las cosas a sus hijos sin que se los pidan, le enseñan a ser soberbio también. Aunque un padre tenga para dárselas, pero deberían enseñarle a sus hijos a que se humillen y que pidan. Pero si un padre, hermano, viene y es gamonal y se la lleva de que es buen padre porque lo atiborra de tantas cosas, y aunque aquel otro ni las pida ni le hagan falta, lo vuelven un soberbio. Les están enseñando el otro camino, pero no el de Dios.
Dios, hermanos, agarró a su hijo, lo hizo nacer en lugar de mucha necesidad, vivió dentro de la necesidad, conoció la necesidad, él aprendió a clamar, aprendió a rogar, aprendió a ser humilde, aprendió a pedir a Dios, aprendió a buscar la relación con Dios. Llegó a conocer a Dios, hermanos, por las vías humanas. Dice, hermanos, que estando en la condición de hombre, se humilló y vino a servir a los demás. Yo le voy a decir algo, hermanos. En este mundo, toda la gente tiene el concepto erróneo, hermanos, de que es grande cuando tiene muchos bajo su autoridad, que puede mandar por acá, manda por allá. Muchas veces, hermanos, el concepto erróneo de muchos hermanos es que si es jefe y puede tener un montón de empleados a su disposición y manda por acá, manda por allá, se siente grande. Jesús, él vino a servir a los demás. Porque el que es grande, hermanos, es grande. Y no tiene que estar mandando ni hacer alarde de prepotencia, ni que manda, ni que es autoritario, ni que es impositivo. Porque el grande, hermanos, no tiene que demostrar nada. El que es grande ya lo trae metido dentro de sí. Jesús dijo, el que dentro de vosotros quiera ser grande. ¿Qué dijo? Sirva a sus hermanos. Ahí está. ¿Verdad que el principio está dado en la Biblia? El principio está dado. Pero voy a seguir con esto, hermanos. No cabe duda, hermanos, que el engaño, el autoengaño de la soberbia, hace mella, hermanos, en tanta gente. Miren, el mundo, hermanos, uno se cansa. Si usted quiere ver gente soberbia, pase por todos los lugares y usted se aburre. Le va a dar náusea de ver tanta gente soberbia. El mundo está lleno de gente soberbia. Las iglesias cristianas llenos también de gente soberbia, hermanos. Gente que se cree no siendo nada. El apóstol Pablo decía, si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Verdad que así dijo Pablo? Quiere decir que Pablo también, hermanos, le daba náuseas ver dentro de la misma iglesia gente que es creída, gente que se cree ser algo no siendo nada. El que es algo, el que es grande lo es, hermanos, porque tiene personalidad, porque Dios está en él y eso lo hace suficiente, hermanos. Pero es humilde. El ser grande, hermanos, no lo va a establecer, y quiero hacer mucho énfasis en esto. El que sea grande, hermanos, no lo va a distinguir ni la marca de zapatos, ni la marca de ropa, ni porque tiene anillos, ni porque tiene buenos relojes, ni porque tiene buenos carros. Eso, hermanos, no dice nada. El que es grande no necesita muletillas. El que es grande lo es. No necesita lucir un perro. No necesita lucir nada. No necesita lucir apellido. El que es grande, hermanos, porque lo tiene dentro. Así que, hermanos, viene el Hijo de Dios, hermanos, y en este mundo, hermanos, es muy sencillo. Come con los humildes, come con los pobres. Se mete el Señor a la casa de Zaqueo. Todo el mundo lo critica. Pero si ese viene de Dios, ¿por qué? ¿Saben ustedes que los fariseos se hubieran sentido, hermanos, felices si Cristo Jesús hubiera hecho cuate de ellos y solo con ellos ahí? Porque lo admiraban. Los fariseos sí admiraban a Jesucristo, hermanos. Lo admiraban, pero les caía mal que el Señor se rebajara tanto andando con gente sencilla y pobre. Eso les molestaba. Si viniera de Dios, pero ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué come con la lacra? ¿Por qué come con gente cualquiera? ¿Por qué come con cualquiera se junta? Miren, hermanos, no cabe duda que los soberbios eran gente soberbia. Los fariseos eran gente muy soberbia. No cabe duda, hermanos, que ellos tenían un concepto demasiado elevado de sí mismos. Vivían engañados, vivían bajo el engaño del diablo. El apóstol Pablo un día, hermanos, cuando habla de los privilegios dentro de la iglesia, le decía a Timoteo que tuviera mucho cuidado de no darle privilegios a personas que recién comienzan en la iglesia o que tienen poco tiempo de estar en la iglesia. Timoteo, ten cuidado de no darle privilegios a las personas que tienen poquitos días de estar en la iglesia, porque es probable que no se hayan quitado la soberbia todavía de encima. Porque Pablo lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Pablo sabe, hermanos, que muchas de las personas que llegan a la iglesia traen soberbia. ¿Quién no la tiene? Traen mucha soberbia. Entonces hay que tener cuidado, dice Pablo a Timoteo, no vayas a darle privilegios a gente que sean neófitos, nuevos en la fe. Mejor espera que hayan aprendido a despojarse de la soberbia y ser humildes. No sea que si tú les des algún privilegio, se envanezcan, dice, y caigan en el lazo del diablo. ¿Sabes cuál es el lazo del diablo? Como que dice, caigan en la misma trampa en la cual cayó el diablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? En el que se les meta la soberbia, en el que se crean más que los demás. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado de, aunque usted me diga, bueno, pues un privilegio muy sencillito, por muy sencillo que sea, pero un privilegio es un privilegio, y no es nomás, hermanos, de estarle entregando privilegios a la gente, porque se le puede meter a una trampa fácilmente. Quiere decir que antes de entregar un privilegio a una iglesia, hermanos, primero hay que constatar que aquella persona efectivamente ya es humilde. Porque si no es humilde, hermanos, aquel privilegio, hermanos, lejos de causarle un beneficio, lo va a destruir.
Un privilegio dentro de la iglesia, hermanos, nos debiera de ser más humildes y más serviciales. A medida que nosotros conocemos más de Dios, hermanos, no nos sentimos más orgullosos de tener más conocimiento. Nos debemos de sentir más comprometidos para ser más humildes. El conocimiento de Cristo Jesús, hermanos, nos lleva a nosotros a la humildad. Nos gusta ser humilde. Ojalá que busquemos la humildad. Cualquier hermano que se ha metido en el sendero correcto y ama a Dios, le gusta ser humilde. Tiene una relación muy hermosa con los demás. Repito, nosotros debemos de aprender a ser humildes. Le voy a contar algo de mi experiencia personal. Yo nunca he creído, hermanos, que he sido nada bueno. Pienso que dentro de las personas soberbias, hermanos, yo creo haber sido una de las peorcitas que han habido. Porque yo sí creo que fui muy soberbio. Muy soberbio. Me recuerdo que en una época, y no lo voy a hacer para vanagloriarme, hermanos, Dios me libre de eso. Y mi conducta, por supuesto, puede hablar hoy más que nunca al respecto. Pero me recuerdo, hermanos, que en una época unos norteamericanos quisieron llevarme a Estados Unidos y casualmente en esa época cuando yo era más soberbio, porque ellos me quisieron llevar allá porque creían que mi coeficiente de inteligencia era bastante superior a otros y me quisieron llevar a una escuela especial en Estados Unidos. Y me estuvieron motivando para que yo me fuera y yo no quise irme. No quise, aborrecí ir allá, pero era Dios quien estaba detrás. Pero en esa época, hermanos, yo siempre me creí tan soberbio y era petulante, hermanos. No hablaba con mucha gente y siempre miré a muchos encima de los demás, encima del hombro. Y hablaba con menosprecio y me burlaba y a muchas cosas por el estilo. Ustedes ya saben, hermanos, cuánto me azotó Dios a mí. Cuánto, hermanos, quebrantó Dios en mí la soberbia para poder llegar a ser lo que soy hoy. Sin embargo, hermanos, tuve que tragar muchas lágrimas, hermanos, y tragar muchos golpes. Tuve que recibir, hermanos, impactos durísimos en la vida para poder entender el camino de Dios. Me alegra mucho haberlo entendido, hermanos. Pero una cosa les digo, hermanos, no hay peor engaño. No hay peor engaño, hermano, de aquel que se cree ser algo no siendo nada. Jesucristo, hermanos, vino a este mundo a nacer en un lugar muy sencillo. Padres sencillos, y comenzó en su ministerio y se juntó con gente muy sencilla. Pero él era grande, hermanos. Él era grande. Tan grande, hermanos, que dígame usted dónde no suena hoy el nombre de Cristo en el mundo, hermanos. ¿Verdad que el nombre de Cristo suena por todo el mundo, hermanos? Le guste a la gente o no, lo crean o no lo crean, no hay otro nombre, hermanos, que suene tanto en el mundo como el nombre de Cristo Jesús, hermanos. ¿Y saben qué dicen las escrituras de él? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Y ante el nombre de Jesús, dice, se doblará toda rodilla. Y dice, hermanos, que se humilló el Señor hasta lo más bajo, pero Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice. Aunque él, hermanos, vino y se desarrolló con mucha sencillez, no cabe duda, hermanos, que una persona que es humilde y que sabe relacionarse con los demás y que no tiene barreras, que no se jacta ni se cree más que nadie, este es grande, este es el mayor, este es libre, porque no tiene complejos. No tiene complejos, hermanos, ni va a ser menos porque se junte con gente sencilla. No va a ser menos. Me recuerdo que la otra vez, hermanos, también ciertos líderes me hicieron una crítica por ahí. Sí, lo que pasa es que ese hermano es socialista, dice. Solo con los pobres le gusta andar. Solo con la gente sencilla le gusta andar. Imagínense, hermanos, que así dijeron un día de mí ciertos líderes, que yo era socialista. Ya no hayan ni qué decir. Pero miren, hermanos, eso no importa. Nosotros no necesitamos buscar ningún estatus en este mundo. Porque, repito, hermanos, el que es grande, punto. El que es grande lo honra a Dios. El que es grande no está buscando, hermanos, el lugar que los hombres le den. Lo tiene porque lo tiene, es grande. Repito, hermanos, no necesitamos de cosas externas. No es el templo el que nos hace grandes. No es el carro, no es la casa, no es el apellido, no es el reloj, no son los lentes, no es el título. No es nada, no es la familia. La familia vergüenza nos da, hermanos, muchas veces. No quieren nada con Dios. Y es gente soberbia como nosotros lo éramos antes. No nos sentimos orgullosos de ellos. Nos sentimos, hermanos, orgullosos de nuestro Dios. Por eso el Señor dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor, dice. Miren, hermanos, qué dicha más grande tener un Dios que es grande, y eso es más que suficiente. Y nosotros, hermanos, queremos seguir la ruta del Señor. El Señor no agarró, hermanos, el camino del enemigo. El querubín, hermanos, no conforme con el lugar que Dios le dio, se infló y quiso hacer más de lo que era y tronó. Pero Cristo, hermanos, que era grande, Él vino y se hizo pequeño, porque el que es grande es grande. El que es pequeño, aunque se infle, revienta. Pero el que es grande, hermanos, aunque se haga pequeño, su grandeza será reconocida. Voy a concluir con un análisis que siempre me ha gustado hacerlo. A mí siempre me llama la atención, hermanos, lo que sucedió el día que llevaron a Jesucristo a la cruz. Miren, muchos de la gente que lo siguieron a Jesús, hermanos, aunque Jesús no estudió en ninguna universidad, ni se fue a educar con los fariseos, ni tuvo nada con ellos,
Sin embargo, los fariseos eran gente, hermanos, que les fascinaba que todo el mundo les dijera por la calle doctor, rabí, rabino. Sin embargo, los mismos fariseos, hermanos, se quitaban el sombrero frente a Jesús. Rabí, le decían. Ellos reconocían que ese hombre que estaba ahí era grande en cuanto a su conocimiento. No era, hermanos, un hombre sencillo en cuanto a su capacidad del conocimiento de Dios. Era tan conocedor de las Escrituras del Señor que cualquier doctor de la ley se quedaba atrás con el Señor Jesucristo. Tenía una capacidad, un conocimiento, hermanos. Mire, una gran capacidad en cuanto al conocimiento de Dios, que miren, hermanos, hasta los mismos fariseos tenían que decirle rabí y tenían que reconocerlo como un verdadero doctor. Pues cuando Cristo, hermanos, llegó a la cruz, aunque los judíos, hermanos, se burlaron de él, fraguaron un engaño para matarle, porque pensaban, hermanos, que él a sí mismo se hacía grande, pero era Dios quien lo hacía grande. Y lo llevaron porque él dice, tú siendo hombre te haces Dios. Si él era Dios. Imagínense, hermanos, él era grande, aunque vino a nacer en un lugar muy sencillo, pero era grande. No hay para dónde. Los mismos fariseos, hermanos, no pueden dejar de notar, no pueden dejar de echar de ver que ese que está ahí es grande. Pero ¿quién es este? Pero qué raro. ¿Y por qué le obedecen los demonios? ¿Pero y por qué le obedece hasta el mar? ¿Quién es ese? ¿Pero no es ese Jesús, el hijo de José y María? Aquel ahí de Nazaret que nosotros lo conocemos. Pero ¿qué esa autoridad esa que tiene? ¿Pero por qué le hace caso el mar? ¿Por qué le hace caso el aire? ¿Por qué le hacen caso los demonios? Detrás, hermanos, se traslucía una personalidad tan grande, ¿verdad que es así? Aunque él era pequeño, se juntaba con gente sencilla, pero era grande, hermanos. Pues va a ver lo que sucedió, hermanos, el día que llevaron a Jesús a la cruz. Llegó, hermanos, el Señor y lo llevaron por fin ante Pilato, que era el último ante quien ya se definía todo. Pero Pilato, hermanos, era un hombre, un gobernador. Acuérdense, hermanos, que en este mundo, máxime en el Imperio Romano, cualquiera que llegaba a adquirir una calidad de gobernador, hermanos, no crean ustedes que es gente sencilla, es gente inteligente, hermanos. Cualquiera que en el Imperio Romano llegaba a alcanzar una posición de esa naturaleza, es gente lista, hermanos, gente muy inteligente, gente que tiene, ¿qué? Calidad, gente, hermanos, que tiene poder, que ha alcanzado un estatus de alguna manera, ya sea por cuestión de familia o por muchas razones más, pero es gente, hermanos, con estatura, con altura. A mí lo que me llama la atención, hermanos, es que este hombre como Pilatos, este hombre que era grande, fíjense, hermanos, que este se dio cuenta que Jesús no era cualquier cosa. Aunque los judíos, hermanos, lo llevaban ahí para matarlo, pero Pilato lo observó y se dio cuenta que Jesús, hermanos, que ahí había alguien grande detrás de él. Y dice que le preguntaba, pero mira, dime tal cosa. Y le fue a hablar a Jesús, hermanos, no así con desprecio, sino que lo fue a hablar, hermanos, como reconociendo en él, hermanos, a alguien que tiene esa autoridad de un gobernante. Y me llama la atención, hermanos, porque Pilato le fue a decir, mira, ¿no sabes tú que yo tengo autoridad para librarte? Le dice. Hasta le fue a ofrecer, como quien dice, hacerlo libre por ahí. Solo di algo, por ahí yo te hago libre. Lo quería librar. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dado de arriba. Y dice que Pilato se iba y se turbaba. Y estaba impresionado, hermanos. Miren, le impresionaba el carácter de Cristo. Le impresionaba, hermanos. Vea que aquel no era cualquier persona. Es que ese que está ahí es grande. ¿Quién realmente está escondido detrás de un traje tan sencillo? Alguien más tiene que ser este hombre. Y mira, le dice, luego eres tu rey, le dice. Yo para eso he venido, le dijo el Señor. Más impresionado Pilatos, hermanos. Y de repente viene la mujer de Pilatos por ahí y le dice, mira, vení para acá. Se lo jala por ahí. Mira, por favor, no tengas nada que ver con este hombre. Ese es un justo hombre, le dice. He tenido sueños por causa de él. Y más impresionado Pilatos, hermanos. Pilatos está impresionado, hermanos, porque su mujer tiene sueños. Hay una gran influencia. Miren, hay una administración del poder de Cristo porque es grande, hermanos. Y Pilatos está sorprendido, no sabe qué hacer, pero la presión del pueblo está encima y está peligrando su posición como gobernador, y Pilato no sabe qué hacer. Por último, es cobarde, no puede decir que no, y dice, bueno, ahí miren ustedes qué van a hacer con él, pero por mi cuenta, para mí este hombre es inocente. Y viene y se lavó las manos y se los entregó. Y entonces el pueblo, hermano, se le echó encima. Pero vamos a ver lo que pasó. Pero antes de entregarlo dijo Pilato, y esto, hermanos, Pilato ya no lo dijo a nivel de broma, ni tampoco por burlarse de él. Acuérdense que los judíos se burlaban de él y le hincaban la rodilla enfrente, ¡salve rey! Y se burlaban, y con la misma caña, le habían puesto una caña como que dice, aquí está tu cetro, y se burlaban de él y ¡pagán! Puñetazo tras puñetazo en la cara de Jesús. Así, hermanos, agarraron los judíos a Jesús y se burlaban de él y le hincaban la rodilla, le pusieron un trapo aquí como que dice, esta es tu capa. Se burlaron de él, hicieron un mamarracho, lo disfrazaron, hermanos, y se burlaron de él. Pero Pilato, hermanos, se dio cuenta, aquí hay algo.
Entonces vino Pilato y dijo, por favor, agarren, pongan un rótulo ahí, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y pónganlo en todos los idiomas. Pero Pilato no se estaba burlando, hermanos, él sí lo puso en serio, a tal grado que si hubiera sido una burla juntamente con la de los judíos, también los judíos se echan a reír viendo lo que Pilato se está haciendo. Pero los judíos se enojaron con Pilatos. ¡No! ¡No le pongas así! Él dijo que era rey de los judíos, pero él no es rey de los judíos. Lo que escrito está, dijo Pilatos. Por lo menos aquí sí se paró. Fue lo único en que se paró Pilato. Pero hermanos, Pilato reconoció que ese que está allí era rey, porque le pesó su espíritu, le pesó su personalidad y se dio cuenta que era grande. Yo les digo una cosa, hermanos, el que es grande es grande. Si Cristo está en usted, usted es grande. Usted no necesita demostrar que es grande por carro, ni por anillo, ni por nada. Sea humilde y relaciónese con los pobres, júntese con los humildes y no mire a los demás sobre el hombro, ni sea petulante en su relación con los demás, porque si usted lo hace, usted es un acomplejado. Usted es uno, hermanos, que está jugando a aprendiz de querubín. Ojalá que usted no aprenda el camino del enemigo, siga los pasos del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor, hermanos. Sí, el que va a ser grande no va a ser nuestra carne, no, va a ser el que va a estar en nuestro corazón. Este es el grande, hermanos. El que es grande en nosotros es Cristo Jesús, hermanos. Él nos ha hecho grandes también. Nosotros, hermanos, no somos grandes por las cosas que nos rodean. Somos grandes porque Cristo está ahí en nuestro corazón. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana. Si Cristo entró en su corazón, acérquese en esta mañana. Ojalá que usted pueda romper esos complejos. Quíteselos, échelos por la borda. Saque de su corazón, hermanos, el engaño de la soberbia y aprenda a ser humilde con el Señor Jesucristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, acerquémonos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Aprendamos del Señor, hermanos, el camino de la humildad. Aprendamos el camino del quebrantamiento. El que es grande, punto, tiene personalidad, tiene algo grande dentro de él. Seamos, hermanos, como el Señor es. Sigo haciendo la invitación, si Dios. Señor, porque tú nos haces entender el camino, porque tú nos haces entender, Señor, la verdad, porque tú nos haces entender, Señor, todas las cosas. Te ruego, Padre, que tú abras nuestro corazón, Señor, y aquel que es grande, Señor, habite por la fe en nuestro corazón. Haznos, Señor, entender el camino de la humildad, el camino, Señor, de Cristo Jesús, el camino hacia la vida eterna, el camino hacia el reino de Dios. Padre, líbranos de todas las influencias engañosas del enemigo. Rompe las cadenas de esclavitud, Señor, y enséñanos. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, bendito seas tú, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bendito seas tú, Señor de los cielos. Bendito seas.
Al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes, Señor de señores, al único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Sempiterno, eres tú, la vida para mí, eres tú, Señor, tu herencia aquí, por eso yo te canto, por eso yo te alabo, por eso, Señor, te amo yo. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito será tu nombre. Bendito hermanos eres, Padre Santo. A ti sea la honra, Señor. La gloria y el imperio sempiterno, Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por tanta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que leíamos en el pasaje que leíamos al principio de la prédica? Dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Oiga el consejo del apóstol Pedro: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice. Luego dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea su tiempo. Nosotros no buscamos nuestra propia exaltación, esa que venga de arriba. Pero eso sí, hermanos, Dios da gracia a los humildes. ¿Quiere usted escoger un buen camino? Escoja el camino de la humildad, le aconsejo.
Si a usted le cuesta ser humilde, ruéguele a Dios que usted mismo pueda golpear su propio ego y pueda usted someterlo a la obediencia de Cristo Jesús. Vamos a terminar aquí nuestra reflexión de esta mañana, hermanos, nuestra reunión de esta mañana. Es un gozo, hermanos, muy grande estar una vez más aquí en casa y poder, hermanos, compartir, hermanos, la comunión. He dicho muchas veces, hermanos, que me gozo mucho y siento mucha edificación, mucha estímulo, hermanos, oír tanto testimonio de los hermanos que cuentan, hermanos, lo que Dios está haciendo con cada uno de ellos, cosas tan extraordinarias, cosas, hermanos, que ojo no vio, ni oído oyó, ni se le ocurre en el corazón humano. Dios está haciendo maravillas en medio de nosotros, hermanos, y nosotros venimos aquí a dar testimonio de ello. Así que, hermanos, para nuestro Dios sea toda la honra y toda la gloria.